Bienvenidos a mi canal. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a mi canal Las Cosas de Iri. Yo soy Iri, os dejo por aquí mi otro canal de fotografía, diseño web, diseño gráfico, marketing digital y todas estas cosas que yo hago a nivel profesional. Hace unos días pregunté por mi Instagram, que por si no me seguís allí os lo dejo por aquí, por uno de los dos lados, ¿vale? Allí más o menos voy publicando stories y hago encuestas y demás. Hice una encuesta de si queríais ver un vídeo, que hiciera un vídeo sobre feminismo vs machismo. Está claro que este no es el mejor título, de hecho el vídeo no se llama así, como habréis podido ver. Entonces salió prácticamente el 100% de los votos que sí, aparte de que hubo gente que me dejó su opinión y tal, y creo que merece la pena hacer este vídeo. De entrada decir que yo no me voy a... no quiero que sea un vídeo polémico, no me voy a posicionar, sí que voy a decir ya de entrada que me considero feminista, después cuando lo explique todo lo entenderéis. Y simplemente eso, no quiero que sea un vídeo polémico, pues todo lo que voy a explicar son cosas que están basadas en hechos históricos, que están plasmados en mogollón de libros incluso de feministas reales, ¿vale? De feministas históricas e importantes en la historia del feminismo. Y todo lo que voy a hablar y lo que voy a decir está basado pues en hechos reales, en hechos contrastados, en hechos que aparecen en infinidad de publicaciones, libros, internet y por todas partes. Así que os invito a que si queréis pues también vosotros investiguéis un poquito, que yendo simplemente a una biblioteca o buscando por internet podéis encontrar muchísima información al respecto. Entonces voy a intentar llevar un orden, voy a hacer que sea todo lo más ordenado posible, porque es un tema largo y extenso. No quiero que el vídeo sea muy largo, así que lo voy a resumir todo lo máximo posible, para que lo veáis hasta el final, porque si no sé que no lo veis hasta el final, malamente. Así que voy a empezar definiendo lo que es el machismo muy brevemente, muy brevemente, y después voy a explicar lo que es el feminismo, qué es realmente el feminismo y dónde nace, por qué nace y todo esto. Todo esto empieza un poco por el tema mediático, ¿no? Por el bombo mediático que hay ahora, más que nada porque se acerca el 8M, ¿no? El 8 de marzo, que es el día de la mujer trabajadora. y hay un gran bombo mediático al respecto, y creo que hay un poquito de... con tanta información hay un poquito de desinformación. O sea, hay gente que a día de hoy piensa cosas como estas. Esta imagen que habéis visto es una imagen que está igualando el machismo con el feminismo, ¿vale? Y esto está mal, ya de entrada os digo que está mal. O sea, esta imagen lo que tendría que poner es ni machismo ni hembrismo, pero no feminismo, puesto que no son dos términos iguales. Que a día de hoy pueden parecerlo precisamente por estas nuevas hembristas que han salido en las últimas décadas, más concretamente desde los años 70, 80 hasta el día de hoy. Vale, puede ser, existe el hembrismo, pero eso no es feminismo, ¿vale? Así que vamos a empezar desde el principio. El machismo, la definición más corta y más directa sería que es cuando el hombre por naturaleza, o sea, cuando se cree que el hombre por naturaleza es superior a la mujer. Además, hablando más extensamente, se podría decir que es la promoción de la negación de la mujer como sujeto en la sociedad, ¿no? Dentro del mundo de la cultura, de la tradición, del folclore, de cualquier contexto social. O sea, eso sería el machismo, tal cual. O sea, luego está el machismo violento, el machismo, todo lo que queráis. Pero esto sería el machismo. O sea, el machismo es todo aquello que conlleva a que el hombre es un ser superior a la mujer. Eso es el machismo. No voy a decir nada más del machismo, porque todos lo conocéis, y aquí, o sea, el machismo sí que todo el mundo sabe lo que es. ¿Cuándo viene el problema? Cuando se está comparando el feminismo con el machismo. Y no es así, no es lo mismo, ¿vale? Voy a empezar
voy a hablaros un poco de historia, porque al fin y al cabo el feminismo es una cosa histórica. Así como dato, como curiosidad, os diré que la palabra feminista se empezó a usar de forma despectiva para todas aquellas personas, o sea, no solo mujeres, también había hombres feministas antaño, ¿vale? Se empezó a usar como un término despectivo para toda aquella gente que luchaba a favor de los derechos humanos, o de los derechos de la mujer, humanos y de la mujer, ¿vale? Ahora veréis por qué. El feminismo nace a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, aunque hay indicios de que posiblemente en la Edad Media, más o menos por el siglo XV, cosas así, ya hubiera pequeñas organizaciones de mujeres que luchaban por sus derechos, sobre todo en el tema eclesiástico. Se dice que había pequeñas organizaciones que hacían iglesias femeninas, ¿vale? Pero bueno, esto está un poco así en el aire. Entonces, donde realmente nace es, pues eso, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, nace con la Revolución Francesa, cuando las mujeres no tienen, o sea, tienen una ausencia de derechos increíbles. O sea, no tienen derechos políticos, o sea, no pueden votar, no tienen libertades, cualquier libertad que puede tener un hombre, como la de expresión, la de reunión, la de religión. O sea, la mujer era totalmente un ser inferior al hombre en todos los aspectos de la sociedad. Además de no tener esos derechos, la mujer estaba supeditada al hogar, a los hijos, a la casa, y tenía una subordinación constante al hombre, al esposo o a su padre, en este caso. Incluso en ocasiones al suegro. O sea, una vez se casaban, a veces estaban incluso subordinadas eran subordinadas del suegro. O sea, ni su padre ni su marido, del suegro. Esto pasaba, era así. Entonces, cuando nace la Revolución Francesa, que en teoría luchaba por los derechos humanos, en realidad no era así, porque luchaba por los derechos humanos, pero solo del hombre, no de la mujer, ¿vale? O sea, esto fue la Revolución Francesa. De ahí que naciera el feminismo, o sea, que mujeres empezaran a luchar para tener pues todos estos derechos que os he dicho, ¿no? De política, derecho de expresión, derecho de reunión, que no tuvieran que estar subordinadas a un hombre, etcétera, etcétera. Gracias a todo esto de la Revolución Francesa y demás, pues en Europa Occidental y en Norteamérica nacen los primeros movimientos feministas que se centran en buscar la igualdad de la mujer y su liberación, y más concretamente en conseguir el derecho a voto. O sea, aquí es cuando nace el movimiento sufragista de la mujer, que buscaban única y exclusivamente tener el derecho a votar como cualquier hombre. Y decir que aunque este fuera su principal eje, o sea, su principal propulsión, que fue el derecho a voto, este movimiento feminista no se quedó únicamente ahí, sino que empezó a tener una base reivindicativa muy amplia, que no solamente contemplaba el derecho a voto, sino que también empezaron a exigir pues demandas sociales, que no hubiera una discriminación civil hacia la mujer, sobre todo para las mujeres casadas, que esto era así, que tuvieran acceso a la educación, porque las mujeres no podían asistir a universidades, no podían asistir a escuelas, y además que tuvieran también derecho al trabajo remunerado. Ya llegados a este punto, podemos decir que toda mujer debería ser feminista, puesto que, como estáis viendo, el movimiento feminista nace en busca de cosas que la mujer no tenía y el hombre sí. Es decir, no tenían derecho a reunión, no tenían derecho a expresión, no tenían derecho a religión, o sea, no podían decidir de qué religión eran, no podían votar, no podían trabajar, si trabajaban no cobraban. O sea, realmente el movimiento feminista nace por todo esto. O sea, si os paráis a pensar, decís, joder, es que aquí me vais entendiendo, ¿no? Espero que sí, y que me lo dejéis en los comentarios. Decir que los movimientos feministas se iniciaron dentro de la burguesía, o sea, las principales cabecillas de este movimiento
eran mujeres de la clase alta, ¿no? Por así decirlo. En la clase obrera tardaron un poquito más en entrar. Entonces, la primera mujer, que sí que voy a mencionar, era Flora Tristán. Ella fue la primera mujer socialista que pidió al hombre obrero una lucha en conjunto para... porque esto es de traca, o sea, la lucha obrera que iniciaron los obreros pidiendo derechos para ellos, también eran derechos solo para el obrero hombre, o sea, para el obrero mujer, no. Entonces, esta mujer que os digo, Flora Tristán, fue la primera mujer obrera del feminismo socialista, por así llamarlo, que solicitó, que pidió que el hombre obrero luchara tanto por el hombre como por la mujer. O sea, para que veáis hasta dónde llegan las cosas. O sea, el obrero luchaba por los derechos del obrero hombre, no del hombre mujer, cuando allí todos eran obreros, todos eran trabajadores. El día 8 de marzo, para quien no lo sepa, fue creado por una alemana, Clara Zetkin, tengo aquí apuntado el nombre, Clara Zetkin, que fue una gran impulsora de feminismo en la Segunda Internacional o Internacional Socialista. Y en el año 1907, o sea, ya estamos hablando del siglo XX, imaginaros, en el 1907 se celebró, lo tengo aquí apuntado, bajo sus auspicios, la primera conferencia internacional de mujeres socialistas. O sea, imaginaros desde que nace el movimiento feminista en el siglo XIX hasta principios del siglo XX que no se consigue hacer una primera reunión de estas características. O sea, cuidado. Ahora voy a hablaros un poco de España. En España vamos atrasados, ¿vale? En esto. Íbamos atrasados en esto. La sociedad que en ese momento existía en España era un poco arcaica. Había poco desarrollo industrial. La Iglesia Católica tenía una gran fuerza en esos siglos, ¿no? Cuando se inicia el movimiento feminista. Además había una gran jerarquización de géneros aquí en España. Y no solo en un ámbito, sino en varios ámbitos de la vida social. Y por todo esto, en España no se centró, lo que fueron los primeros movimientos feministas no se centraron en el derecho a voto, sino que se centraron más bien en demandas sociales, pues no sé, como el reconocimiento de sus roles sociales como tal género, y en una exigencia de derechos civiles, que tampoco existían para la mujer, como he dicho antes. Aquí en España se puede mencionar a dos mujeres que fueron importantes en el movimiento feminista. Una es Concepción Arenal y la otra es Emilia Pardo Bazán. Concepción Arenal presentó varios escritos en los que insistía en el que el papel de la madre y esposa eran fundamentales, pero que eso no quitaba que la mujer, o sea, que la mujer tuviera que centrarse única y exclusivamente en ese rol, ¿vale? O sea, esta mujer un poco lo que defendía, pues es incluso lo que a día de hoy se sigue defendiendo, ¿no? Un poco de otra manera, pero es eso, ¿no? Que a pesar de que fueran madres y esposas, que no tenían que estar supeditadas única y exclusivamente a ese rol de madre y esposas. Y Emilia Pardo Bazán denunció en la España moderna del año 1890 que los avances culturales logrados a lo largo del siglo XIX, libertades políticas, libertades culturales, sistema parlamentario, etcétera, etcétera, solo habían solo habían servido para incrementar las diferencias entre sexos. Y se habían olvidado un poco de la emancipación femenina o de las libertades femeninas, de nuevo centrándose en que el hombre es superior a la mujer. Y esto sería el resumen más antiguo, o sea, el origen del feminismo real, ¿vale? De por qué nace el feminismo y cuáles son sus principales causas. Es cierto que con los años este movimiento feminista tiene que cambiar, puesto que las necesidades de la mujer o del ser humano en sí son diferentes, van cambiando, y todavía a día de hoy hay cosas que se siguen luchando, ¿no? Como la igualdad salarial, por ejemplo, que sería una de las cosas que se siguen luchando y que pertenecería realmente al movimiento feminista. Es cierto
que hay una tercera ola de feminismo, porque todo lo que os he hablado antes fue la primera y la segunda ola del feminismo, pero hay una tercera ola del feminismo que nace allí por... que se hace llamar feminismo liberal, vamos por partes, ¿vale? Y una de las principales propulsoras fue Betty Friedan en 1966, que creó la Organización Nacional de Mujeres, y fue una organización muy influyente en este movimiento, en el movimiento feminista liberal. Entonces el feminismo liberal lo que defiende es la situación de las mujeres como una desigualdad y no como una opresión o explotación. Y defienden el hecho de que haya una reforma del sistema para conseguir la igualdad entre sexos, entre hombres y mujeres. Este feminismo liberal poco a poco conlleva al feminismo radical, ¿vale? Ya estamos llegando a otros términos. El feminismo radical, como os comentaba al principio, viene allí por los años 60-70, ¿vale? Es cuando nacen. Y es un movimiento que es totalmente opositorio al feminismo liberal que os comentaba antes. O sea, dentro del propio feminismo nacen contradicciones entre ellas. O sea, se generan diferentes grupos de feminismo, diferentes ideales, diferentes creencias. El feminismo radical se centra únicamente en el orden patriarcal, ¿vale? O sea, defiende que el orden patriarcal se mantiene intacto, cosa que en parte es cierta, y defiende el fin, o sea, que hay que acabar con la feminidad, y abrió una serie de cambios tanto en los valores como en las formas de vida de la mujer. O sea, el feminismo radical se centra en eliminar el patriarcado, en eliminar la feminidad y en meter ciertos cambios en los valores de la sociedad. No voy a meterme a hablar de esos valores porque sería alargar mucho el vídeo, pero bueno, esto sería el feminismo radical así un poco resumido. De hecho, el feminismo radical defiende una organización en la que hay que separarse de los varones, ¿vale? Aquí es cuando llega ese punto en el que se dice que el hombre no puede ser feminista. Ojo ahí, cuidado. Si habéis prestado atención a todo lo que os he contado, esto es absurdo, porque un hombre puede ser perfectamente feminista, puesto que, como os he explicado al principio, el feminismo lo único que busca es que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, ¿vale? Y esto un hombre también puede quererlo, no tiene por qué no poder ser feminista. Pues el feminismo radical dice esto, que el hombre no puede, o sea, que hay que separarse de los varones. Entonces, esto crea, dentro del movimiento feminista radical, vuelve a crear un desacuerdo, ya que muchas mujeres creen en esa necesidad de separarse de los varones, pero no entienden la naturaleza y el fin de esa separación. Y entonces se crean dos movimientos radicales diferentes, el movimiento radical de políticas y el movimiento radical feminista. Además, dentro del feminismo radical creen en teoría tanto en la igualdad y en las jerarquías, que ninguna mujer es superior a otra, o sea, ninguna mujer puede ser superior a otras, por tanto no creen en las líderes, no creen en... Decir que hay otro movimiento feminista que nace en Estados Unidos, que es el feminismo de la diferencia, que este es bastante más radical todavía, ya que este feminismo se proclama defensor de la diferencia sexual, se condena la heterosexualidad y se defiende el lesbianismo como única alternativa de no contaminación. Eso también lo llevaron un poco a cabo en Francia e Italia. O sea, para que veáis hasta dónde deriva el feminismo y los diferentes... seguro que si indagáis más que yo, encontraréis más movimientos feministas todavía si cabe. O sea, bueno, así en resumen, decir que el feminismo es un movimiento que apunta por la igualdad entre sexos.
Llegados a este punto podríais decirme, bueno, ¿y por qué no se llama entonces igualdad? Bueno, no se llama igualdad porque el movimiento es generado por mujeres y ellas son las que se ven más afectadas son las más afectadas de aquellos derechos que lograban conseguir y lograban buscar. Por eso se denominó feminismo. Que, como os recuerdo, antiguamente cuando a alguien le llamaban feminista era de forma despectiva, o sea, esa palabra era como una especie de insulto. Entonces, así ya llegando un poco más a la actualidad, el feminismo de hoy en día lo que defiende, bueno, las últimas décadas de este feminismo, se ha agarrado también con fuerza a lo de eliminar el tema de los estereotipos de sexos, que todos los conoceréis, ¿no? Lo típico, las mujeres tienen que ser femeninas y portarse como señoritas, los hombres no pueden llorar, que las niñas tienen que vestir de rosa y los niños de azul, acabar con el machismo o micromachismos que se dicen, como lo que es el acoso callejero a la mujer. También se busca el fin de la violencia doméstica, la consagración de los derechos reproductivos de la mujer, o sea, derecho a decidir si quieren abortar o no quieren abortar. Terminar con la brecha salarial, como os decía, igualdad salarial. Estas serían las cosas que a día de hoy se defienden en el verdadero feminismo. O sea, digo verdadero feminismo, no se me ofendan ustedes, porque esto es el verdadero feminismo actual. O sea, el verdadero feminismo actual busca esto, el fin de la violencia doméstica, acabar con la brecha salarial, que la mujer tenga derecho a decidir sobre su cuerpo si quiere, por ejemplo, abortar. Acabar con los estereotipos de género, como os decía, niñas de rosa, hombres, chicos de azul, los hombres no pueden llorar, las mujeres tienen que ser señoritas y tienen que arreglarse, tienen que tal, las mujeres tienen que cuidar de sus hijos y quedarse en casa. Bueno, todas estas cosas es lo que hoy en día se defiende, es lo que se está buscando en el feminismo actual. Entonces, dicho todo esto, yo creo que todos y todas, o la gran mayoría, las mujeres, sobre todo las mujeres, vamos a decir las mujeres, tenemos que ser feministas, ya solamente por nuestra propia integridad. Porque si realmente todo esto pasaba que os he contado, o sea, no tenían derecho a voto, estaban subordinadas a sus maridos, padres, suegros, no tenían derecho a reunión, no tenían derecho de expresión, no tenían derecho a elegir religión, no tenían derecho sobre su cuerpo, o sea, era increíble. Por esto nace el movimiento feminista. Y que poco a poco busca la igualdad entre sexos, O sea, lo que busca realmente es que se iguale todo. Pero tanto por un lado como por el otro. Ahora podéis venir y decirme cualquier cosa, yo qué sé, pues es que la mujer tiene más ventajas aquí o allá. Bueno, pues el feminismo lo que busca es que esas ventajas sean también para el hombre. O sea, lo mismo por un lado como por el otro. Aunque realmente no se ve así, es así. Eso es lo que busca el feminismo, igualdad, tanto por un lado, por el hombre, como por el lado de la mujer. ¿Qué no es feminismo? ¿Y qué se puede considerar embrismo en este caso, ¿no? ¿Qué no es feminismo? Bueno, el feminismo no es una lucha en contra de los hombres. No se puede decir que los hombres no puedan ser feministas, ni de coña. La búsqueda de la supremacía de la mujer, eso tampoco es feminismo. La tolerancia de agresión a los hombres, eso tampoco es feminismo. O sea, precisamente el feminismo lo que busca es que haya tolerancia cero a cualquier tipo de agresión. El no reconocimiento de que el hombre también es discriminado en algunos casos. Y, por último, quitarle derechos a los hombres. Todo esto que os he dicho no es feminismo. O sea, la que defienda esto no es feminista, no se puede considerar feminista. O el que defienda esto. No os confundáis. Creo que me he explicado bastante bien, aunque a lo mejor me haya ido un poquito de madre en algún momento, porque seguir una línea explicativa en este caso es difícil. Pero creo que me he explicado bastante bien para que la gente entienda, porque a mí me han llegado a decir, es que entonces feminismo es lo mismo que machismo. Es que el feminismo busca acabar con los hombres. Es que he oído, estas cosas las he oído.
Y no es así. O sea, hay que saber muy bien qué es el feminismo y qué no es feminismo. Y que si os encontráis con una de estas situaciones que os he mencionado y veis que no tiene lógica, como por ejemplo lo que os digo, el excluir a los hombres o el pisotearlos, eso no es feminismo, ¿vale? No es feminismo. Eso sería embrismo o sería machismo incluso, ¿no? Porque el machismo, una mujer también puede ser machista. O sea, no solamente los hombres son machistas, ¿vale? De hecho, a día de hoy, en pleno siglo XXI, año 2019, hay mujeres machistas todavía. De hecho, sin ir más lejos, ayer en mi gimnasio a una mujer, señora, allí en el vestuario no se le ocurrió otra maravillosa frase allí que decir que una mujer fumando por la calle era horrible. Claro, la gente se le echó encima a todas las que estábamos allí, ¿no? Dices, bueno, y entonces un hombre fumando por la calle no es horrible, y ella decía que no, que era más bonito. Pues bueno, ese pensamiento, ese pequeño pensamiento es un pensamiento machista. Y también hay mujeres machistas, todo hay que decirlo. Así que nada más, espero que os haya gustado, que más o menos haya quedado explicado el asunto, que no sea un vídeo de media hora, porque realmente he grabado bastante, lo que pasa que intentaré acortarlo. Y nada, espero que haya quedado claro. Cualquier duda dejármela en los comentarios. A mí me gusta mucho buscar información, me gusta estar informada, a pesar de que no suela luego discutir con la gente por ahí ni divagar, pero sí que me gusta estar informada y me gusta saber de estas cosas. Así que nada, si tenéis alguna duda me preguntáis. Yo espero que la cosa haya quedado bastante aclarada. Y nada más, que como siempre digo, que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.